Recording in 4, progress. ¿sí? Que es prácticamente lo que estamos haciendo ahora, bueno, el día de ayer, que les pedí que me calificaran, ¿sí? Y esa práctica reflexiva que tenía como dos actividades en una, ¿no? Y nos queda una actividad todavía, yo les había hablado del ensayo, pero bueno, muchos más me estaban diciendo, pero profe, que el ensayo, que mucho, que más acá y que más allá, y bueno, que es demasiado, entonces yo más bien eh, voy a promover una pequeña encuesta, ¿no? En esta, quizás en este espacio. O sea, tengo la propuesta, ¿no? La propuesta, sí, es justamente partir del ensayo, ¿sí? O hacer un nuevo trabajo que lo voy a proponer ahora, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña encuesta para, a ver, ensayo. Bien, entonces, mire, el ensayo en sí prácticamente, y obviamente, bueno, es una actividad que va a tener, creo que si no me equivoco, son 10 o 15 puntos. Entonces, desde el ensayo, respetando una estructura de un ensayo, pues tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Yo lo que les estaba diciendo es que vamos a hacer un ensayo sobre el tema de la evaluación neuropsicológica infantil y a hacer quizás en las conclusiones, una referencia de la experiencia vivida en el colegio, ¿no? Esa era un poco la propuesta. Decía 3 hojas y ya. Entonces, ¿qué es lo mínimo? O sea, 3 hojas de un ensayo creo que es lo mínimo que se puede pedir a nivel académico. Y la otra propuesta que les venía justamente a establecer era que podamos elaborar una ficha de evaluación ENI, o sea, una evaluación neuropsicológica infantil, que, bueno, yo creo que ya la enseñé en clase, la podría repasar ahora rápidamente, pero que tendría pues primero la aplicación de toda la información. Vamos a ver si déjame ver, aquí la tengo, déjame proyectar. Esta, ¿no? Que es justamente evaluación de psicología infantil, es una historia clínica, es decir, que usted tendría que conseguir o sea, tendría que ser un niño, antes que nada, hasta 11 años máximo. Yo diría entre 6 a 11 años. Eh, Puede ser un hermano, un primo, un vecino. Yo creo que todos conocemos un niño que tenemos en la familia o algo, ¿no? Esa es la opción. Hacer la historia clínica del niño. No necesito foto, no necesito, bueno, consentimiento, solamente necesito la aplicación del test. Sí, obviamente lo necesito a mano y escaneado. Hay algunas cosas, por ejemplo, acá, digamos que hay cosas que ustedes no van a poder llenar, pero está la mayoría, ¿no? Por ejemplo, el Apgar, recordar, yo siempre aquí lo que le pregunto a los papás, o sea, que digan un peso y una talla aproximada o que recuerden ellos, ¿no? Y luego también está este tema de lo que correspondía, a ver, ¿dónde está esto? Déjenme ver. O sea, la verdad que sí es un documento un poquito pesado, ¿no? Son casi 10 hojas de aplicación, pero es una historia, al final es una historia clínica, ¿no? Por ejemplo, esto, una exploración física. Hay cosas que ustedes no van a poder tener en ese momento, como el perímetro cefálico, ¿no? Cuánto mide la parte del... Pero sí al menos pueden llenar el tema de, por ejemplo, un peso aproximado, una talla aproximada, si tiene alguna situación visual, una cuestión auditiva, si toma algún medicamento, y adentro de la exploración física. Sí, vista, por ejemplo, si un niño utiliza lentes, no utiliza, si utiliza algún amplificador de sonido ¿cómo se llama? En la orejita, o si el niño obviamente toma un tema de medicamento. Y esta ficha se realiza con el niño y uno de los padres. Pueden ser los dos padres o al menos uno de los padres. Es una ficha constante, grande, obviamente. Hay algunas cosas que simplemente hay que poner sí, no, rayar, mirar, etcétera, ¿no? Entonces, esto, bueno, yo la podría profundizar ahora, justamente por la clase que tenemos hoy día.
Pero yo igual lo quería anteponer como una opción para que lo vayan ustedes pensando, ¿no? Eso de todo, hacer una exploración de toda la historia del niño, tener alguna, por ejemplo, que es una escala como para tener la impresión del padre, ¿no? O de los padres en este caso, si es un niño hiperactivo, hipoactivo, destructivo, agresivo, y lo evalúas en una escala de nunca, algunas veces, muchas veces y casi siempre. Que prácticamente es una visión del padre, ¿no? Eh, bueno, entonces esta es la ficha para los que lo están observando, ¿no? Entonces, esa es la opción, aplicar el ENI o el ensayo. Entonces, yo más bien podría lanzar la encuesta para ver ustedes qué dicen, ¿no? La podemos hacer aquí mismo en el Zoom. Ya, vamos a ver. Ahí les tuvo que haber salido. Profe, a mí no me sale. Buenas tardes. ¿Estás en el teléfono? Sí, Pues ya contestaste porque están 12 encuestas hechas. Hay 19. A ver. ya listo, salgo yo. Aunque yo creo que ya tenemos un resultado, si vamos a ser democráticos. Nadie, ¿por qué no les gusta ese ensayo? Oye, es lo más fácil. Nadie ha puesto un pinche ensayo. Profe, es que nos hacen hacer muchos ensayos ya. Recién alguien aquí hizo un ensayo, puso un ensayo. Uno. No sé si ustedes pueden ver los resultados. Bueno, pues ya se van a arrepentir de hacer el ENI, ¿no? Se van a arrepentir lo de hacer el ENI. A ver, vamos a ver. No sé si pueden ver ustedes los resultados de la encuesta. No sé si les sale a ustedes. ¿Les sale? No, no sale, profe. No. No. Bien, pues yo creo que lo que he dicho, voy a cerrar la clase. Bien, a ver, igual para dejar evidencia, también tomando una foto. Si es que no me acuerdo si aquí les sale a ustedes el resultado. En todo caso, dejar una evidencia, tomo una foto. Bien, ¿ahí les salió? Sí, ahí sí sale. ¿Ya vieron? Prácticamente faltó dos personas. Bueno, una persona no votó, creo que fue la niña que salió, ¿no? Ya me culpo. Pero creo que la mayoría. Bien, entonces yo al final un poco de la clase les explico eh, con un poquito más de detalle el tema de Lenin, ¿no? Me parecía ingresó la niña verme. Ya, entonces ahí está, ¿no? Ya paré un poco de compartir, perfecto. Entonces ya tenemos que prácticamente lo que vamos a hacer es la aplicación de Lenin, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a pasar con la última temática. Hay un estudiante, bueno, que todavía no tiene, bueno, la nota de calificación, lo que va a ser la presentación, prácticamente le ha tocado prepararle sola, justamente por un tema. Entonces, vamos, antes yo de abordar esta temática que es importante, que es el tema de la neuropsicología infantil, vamos a ver pues el tema justamente de la evaluación. Entonces, creo que aquí tiene Angie, tenías a cargo, así que Angie, por favor, adelante, Buenas proyecta. tardes, sí, profe. Ya expongo. Sí, sí, proyecte y yo al final yo igual refuerzo todo el contenido. Es el último tema que nos queda. Ya me confirman, Liz, si ven la pantalla. Sí, sí se ve. Mm,
Buenas tardes, profesor y compañeros. A mí me tocó exponer sobre la evaluación neuropsicológica infantil. La evaluación, esta consiste en que nos presentan y establece un perfil de rendimiento cognitivo del niño y su estatus. Este presenta también especial atención en los puntos débiles y fuertes de su rendimiento. ¿Cómo se hace la evaluación neuropsicológica? Las pruebas consisten en una serie de preguntas y actividades como armar rompecabezas y nombrar imágenes. Las pruebas miden cosas como capacidades de atención y memoria. Aquí encontramos 4 pilares de la evaluación importante, que el primero es la observación clínica del niño en sesión, la segunda es una exhausta entrevista del historial clínico, esto quiere decir del comportamiento clínico del niño, la evaluación psicométrica de las diferentes funciones cognitivas. Otro punto también es una orientación de diagnóstico e indicaciones de aquellas intervenciones más educadas según el perfil descrito. Ya aquí también encontramos la importancia de hacer esta prueba y es importante ya que en todos aquellos trastornos en los que técnicamente la neuroimagen no detecta alteraciones, está siendo valorada por un neuropsicológico, la única forma de poner de manifiesto intención cognitiva presente. Y aquí podemos encontrar como el trastorno del neurodesarrollo, el daño cerebral, el trastorno por déficit de atención, y aquí encontramos 3 ejemplos más. ¿Alguna pregunta? Eso fue todo. En resumen, sí, de Un la investigación. resumen. Ya, regrese a la primera diapositiva, por favor. Regrese a la primera diapositiva. Ah, bueno, adelante, está, ok. A la que sigue, perdón. Ya. Déjela ahí, ¿no? La que sigue, por favor, ¿dónde está el concepto? Ya. Muy bien. A ver, para obviamente trabajar el tema de la evaluación neuropsicológica infantil, hay que partir de lo que estudia la neuropsicología infantil. ¿Y qué estudia? Así como justamente lo hemos abordado en nuestra asignatura, es justamente esa relación de la conducta con el cerebro, ¿no? Pero aquí hay una variación, que la neuropsicología infantil le da un peso mayor, sobre todo a este cerebro en desarrollo, ¿no? Y cómo este cerebro va adquiriendo ciertas capacidades cognitivas, motoras, conductuales. Sigue, pon la siguiente diapositiva. Bien, entonces miren, acá la compañera nos hablaba de 4 pilares fundamentales. Primero, la observación clínica del niño en sesión. ¿Sí? Esto es indispensable porque en sesión pues uno ve una conducta relativa. Por ejemplo, yo desde el momento que ingresa un niño a mi consultorio, mi consultorio es un segundo piso, yo estoy incluso observando, ¿no? Cómo llega, si me saluda, si no me saluda, si evita el contacto visual, si no lo evita, si, por ejemplo, justamente en el donde yo tengo un consultorio hay unos artefactos que a veces llaman la atención a la entrada, ¿no? Que son como unas máquinas. Entonces, si veo si el niño va para ese lugar o espera alguna indicación de la mamá. Luego, al ingresar a la consulta, ¿no? Tengo un área de juego. Mientras yo hablo con los padres, yo lo estoy observando al niño en el área de juego, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que justamente está haciendo, ¿no? Y luego de eso, cuando estoy aplicando la evaluación neuropsicológica infantil, todo el lenguaje corporal que te puede transmitir el niño, ¿no? La conducta en estos aspectos. Entonces, en sí es una observación que tiene quizás tiene una referencia. Un ratito. Listo, entonces hay que tener una estructuración, obviamente, de la entrevista que pues relativamente nos sirva para establecer algún tema diagnóstico. Por ejemplo, ¿qué observas a veces en los niños que tienen un trastorno del espectro autista? Que son las estereotipias.
Las estereotipias son movimientos repetitivos. Entonces tú observas, por ejemplo, ese niño, si durante está en el juego o mientras camina, por ejemplo, genera un movimiento como tipo aleteo, por ejemplo, o si camina de puntilla. Entonces, hay cuestiones, ¿sí? A nivel o manifestaciones clínicas que corresponden a veces a estos criterios de los trastornos de neurodesarrollo. Lo mismo, por ejemplo, si es un niño a veces hipoactivo, hiperactivo, impulsivo, etcétera, etcétera. Luego, dice aquí, el segundo pilar, una exhaustiva entrevista de la historia clínica, que es tal cual quizás ustedes le han enseñado en alguna otra asignatura, la historia clínica, donde se hace una anamnesis, ¿sí? Y obviamente a los padres, en este caso a los padres, porque son los que están conviviendo con el niño, ¿sí? Sea mamá, sea papá, a veces también se incluye ahí, por ejemplo, si la cuidadora principal es la abuela, el abuelo, ¿con quién pasa más tiempo el niño? Con la abuela, entonces tráigame a la abuelita también para hacerle, y vamos a ver qué nos dice la abuelita, ¿sí? Y donde tratamos de recoger aspectos generales, como dice aquí, de la historia evolutiva, es decir, de cómo el niño se ha ido desarrollando. Entonces, normalmente, si ustedes, por ejemplo, recuerdan el ENI, ¿no? Te voy a proyectar otra vez el ENI, te voy a quitar la proyección de la... Ya. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, justamente en esta anamnesis, historia clínica, ya una vez que prácticamente yo he caracterizado el problema, empieza digamos, un análisis exhaustivo. Por ejemplo, me dice aquí, bueno, dentro de la historia familiar hay un tema también, a ver si hay un antecedente patológico, ¿no? Si algún familiar presenta algún problema de lenguaje, disfunción sensorial, lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes ven aquí, dice antecedentes prenatales, es decir, justamente en este transcurso cuando la mamá estuvo embarazada, antes que naciera el niño. ¿Sí? Primero, ¿qué número de gestas el niño o la niña? Si es la primera gestación, la segunda, la tercera. A los padres si el embarazo fue deseado o no deseado, porque esto influye. El nivel emocional, el desarrollo también evolutivo del cerebro del niño, sí, obviamente si la mamá genera un rechazo o no, etcétera, etcétera. Hasta eso tiene que ver. Si la madre durante el embarazo consumió algún tipo de droga, ¿no? Alcohol, claro que sí, esto puede generar una afectación, digamos, directa. Incluso hay niños que pueden nacer y tienen en sus primeros días de vida el síndrome de abstinencia, es decir, nacen con un problema de adicción y obviamente como ya salen de la barriguita de la mamá, y empiezan a tener un síndrome de abstinencia. Y imagínense, un niño que ni bien nazca sea sometido a un estrés de padecer un síndrome de abstinencia puede causar un gran daño. Con todo el nivel funcional que hemos analizado del cerebro, pues puede presentarse algo, ¿no? Si la madre padeció durante el embarazo, rubiola, varicela, edema, traumatismo, amenazas de aborto, sífilis, bueno, alguna enfermedad de transmisión sexual, porque eso también podría afectar al desarrollo evolutivo de nuestro paciente, ¿no? Dice la madre durante el embarazo estuvo expuesta a alguna vacuna, a un tema de rayos X, ingentes de medicamentos u otros, entonces ya ahí también uno le va viendo, ¿no? Dice, alimentación durante el embarazo. Ahí, por ejemplo, me recuerdo un momento haber estudiado un caso de una mamá que, por ejemplo, durante el embarazo padeció una depresión porque el papá de ella falleció. Entonces, su alimentación no era tan buena y el niño nació delgadito, delgadito. Y al final también generó una conducta bastante hipoactiva durante el niño. ¿No? El niño era un niño como que no se movía, tranquilito, o sea, bien pasivo, etcétera, etcétera. Entonces, como que no hay un buen desarrollo, ¿no? Ustedes saben, igual si ustedes ya estudiaron todo el sistema nervioso y el momento que se crea el tubo neural, en todos estos aspectos, claro, eso ya tuvieron que haber visto, hay etapas, ¿no? Del desarrollo del tubo neural hasta que se forma todo el sistema nervioso, incluyendo toda la parte del encéfalo, ¿no? Entonces, la importancia que tiene la mamá de alimentarse bien, de tener un buen periodo prenatal, es fundamental, por eso hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, ¿no? Dice antecedentes natales, es decir, ya cuando el niño nació. Dice características del parto. Fue un parto natural,
Entonces, ¿por qué? Porque hoy en estos, digamos, momentos pueden suceder muchas cosas, ¿no? Un niño, por ejemplo, puede sufrir una hipoxia, le faltó el aire, se demoró en salir, o la cesárea se complicó, no se sabe, ¿no? Parto hospitalario, bueno, en este caso se pone esto porque en zonas rurales muchas personas todavía acuden al tema de las patronas, ¿no? Lo que no saben las matronas, ¿no? Que son las personas que les ayudaban a dar a luz en casa a las mamitas, ¿no? Quizás alguna de sus mamás, o quizás alguna abuelita, quizás en los que son tiempos, conocen cómo era esto, ¿no? Eh, Semana de gestación, ¿sí? Para detectar si el niño fue prematuro o fue prematuro o algo por el estilo, ¿sí? ¿Cuántas horas duró el trabajo de parto? Si, por ejemplo, fue por parto natural, ¿no? Y si al nacer el niño necesitó alguna maniobra de resucitación, oxígeno, si ya de ley sabemos que pasó esto, sabemos que el cerebro pudo haber generado alguna afectación porque le estaba faltando el oxígeno. Dice, al nacer el niño, dice, a partir del día tal, se presentó quizás alguna cianosis, ictericia, bueno, que son, digamos, algunos problemas de piel, de tal, ¿no? Que los niños pueden presentar como tal al momento de nacer, ¿no? Generó algún sufrimiento fetal. Bueno, y este es el Apgar, que es una especie como de evaluación que le hacen a los niños cuando nacen, pero como digo, no van a tener ustedes esos datos específicos. Me basta saber, sí, cuál fue el peso, la talla aproximada, si los papitos recuerdan, ¿no? Dice, antecedentes postnatales, alimentación, si el niño tomó leche materna, o fue la leche de fórmula es artificial, o fue mixta, o dice, papá, la verdad que hasta los 4 meses tomó leche materna, pero luego comenzó a sufrir estreñimiento, comenzó a sufrir quizás de, no sé, de colon irritable, entonces le tuvimos que cambiar a una leche de fórmula, ¿no? O sea, eso también tiene que ver, porque la leche materna es fundamental también durante el proceso del desarrollo. Si el niño presentaba quizás vómitos, succión pobre, todo eso, ¿no? Bien, entonces yo creo que, bueno, esto es un poquito para que ustedes vayan viendo que se analiza toda la etapa del desarrollo evolutivo del niño, ¿ok? Entonces, eso es muy, muy importante. Bien, vamos a ver. Ay, se me compartir, perdón. Miren, y aquí viene una parte fundamental, ¿no? Con el tema del desarrollo del lenguaje, si el niño a los cuántos meses balbuceó, a los cuántos meses ya podía unir dos palabras, ya construía frases, el tiempo que controló esfínter, es decir, que ya el niño, por ejemplo, ya no se hacía pipí en la cama, ya no usaba pañales, a los cuántos meses el niño gateó, etcétera, etcétera. Todo eso es muy importante, ¿no? En todos estos aspectos. ¿Ves? El desarrollo actual, si hay un problema de audición, tema de visión, habilidades en la vida diaria, si es un niño que es muy autoeficiente, hace las cosas solo, la motricidad gruesa, algo por el estilo, si practica algún deporte, motricidad fina, bla, 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 bla. Entonces, creo que aquí ustedes tienen un análisis bastante profundo, como decía la compañera Angie en su exposición, sí, se necesita esto, ¿no? Vuelvan a poner la diapositiva, Angie, por favor, que faltaban dos pilares, ¿no? Y ahí está el tema, por ejemplo, la evaluación psicométrica de las diferentes funciones cognitivas mediante pruebas estandarizadas. Un momento. Entonces, la evaluación psicométrica de las diferentes funciones cognitivas que, como yo les decía, por ejemplo, cuando estamos evaluando algún tema de funciones psíquicas y tenemos algo cognitivo, como memoria, como atención o algo por el estilo, los test psicométricos nos pueden ayudar un montón, ¿no? Entonces, si quiero evaluar memoria, atención o algo, por ejemplo, yo utilizo mucho el test de las caras, que es para evaluar atención, el test Stroop, que también para el tema también atencional, de memoria y todo esto, que me sirven, ¿no? Para tener una relación de esta parte cognitiva del niño. Sobre todo cuando hay un tema escolar o hay niños que, bueno, llegan a una evaluación por el tema escolar, a nivel cognitivo es lo que se necesita realizar, ¿no? Y al final, el último
Pilar dice, es una orientación diagnóstica e indicaciones de aquellas intervenciones más adecuadas según el perfil descrito. Entonces, al final lo que uno busca y lo que siempre busca un papá en una entrevista, bueno, en un proceso evaluativo, es que tú le des un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico puedas justamente plantear un proceso de recomendaciones, de intervenciones a nivel, por ejemplo, de la casa, de la escuela, bueno, en fin, ¿no? Yo al menos no me dedico a la psicorehabilitación neuropsicológica. No es mi fuerte, más mi fuerte es la evaluación y todo esto, ¿no? Y la orientación. También me gusta trabajar en la parte psicoterapéutica con adultos, entonces como que no dejo ir esa parte clínica de mí, pero digamos el tema evaluativo es como algo que me gusta, ¿no? En fin, y ahora sí, puedes dejar de compartir. Compartir. Gracias. Bien, entonces mire, eh, 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 em, déjenme compartirlo acá. Tun, 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 tun. Se me perdió algo aquí. Bien, aquí está, ¿no? Entonces, yo creo que este es un tema, y no lo quería obviar, ¿no? Porque es un tema que incluso o sea, es bonito, es un tema que atrae mucho conocimiento y sobre todo también ponen en aplicación muchas situaciones que se van viendo, ¿no? En el día a día de la psicología. Entonces, la evaluación de psicológica infantil, lo que, como les decía, trata de determinar el momento evolutivo del niño, ¿sí? Y en este tema, si hay quizás alguna falta de maduración a nivel, quizás, del cerebro, de la función ejecutiva, o si por lo consiguiente existe algún daño de tipo también cerebral, como hemos estado viendo en esta última unidad, ¿no? Pues ubicado al final esto, como porque también se puede justamente convalidar, ¿no? El tema a veces de la afectación cerebral, la poca maduración de algunas funciones que van pues en esta etapa del desarrollo. Entonces, eh, ¿cómo evaluar un cerebro en desarrollo? Pues es importante que podamos conocer todos los factores que pueden estar afectando en este proceso y si se realiza de forma cronológicamente, bueno, adecuada. Por eso es el ENI, ¿no? Para ver todo, absolutamente todo, ¿no? Ya lo he ido explicando poco a poco a lo que vimos la ficha, porque todo tiene una razón, todo tiene quizás un aspecto que podría marcar un daño a nivel del niño, ¿no? Entonces, es importante que también que sepamos tener claro qué es lo que queremos evaluar, ¿no? El nivel cognitivo global, quizás, o un rendimiento específico, si solamente queremos evaluar atención, memoria o alguna conducta hiperactiva, hipoactiva, en fin, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar las pruebas psicométricas y todo. Entonces, en fin, ¿no? Entonces, a ver, si ya empezamos el tema, yo creo que esto ya lo venía diciendo, ¿no? Dentro de la neuropsicología infantil, este es un cerebro en desarrollo, bueno, está. Dice, y la neuropsicología infantil y el adulto comparten principios, pero luego hay diferencias significativas en los métodos de estudio, en la interpretación de los resultados. Sobre todo porque recuerden que un cerebro adulto es un cerebro totalmente desarrollado, un cerebro maduro, ya hablábamos de una edad, ¿no? 22, 25 años, donde prácticamente el cerebro ya está. Recuerden, por ejemplo, que hablábamos de la parte prefrontal del cerebro a veces en las niñas, que se desarrolla más rápido, ligeramente un poco más grande en tamaño también incluso. Entonces, todo eso tenemos que mirarlo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, entonces, hacerle una prueba de memoria, quizás de memoria a un niño, sí, de 5 años para un adulto ya de 20. Entonces ya uno va teniendo ahí como una relación. Bien, la neuropsicología infantil, sí, sobre todo, que también la podemos encontrar en la literatura como psicología del desarrollo cerebral o lo que sea, ¿no? Ya que el objeto de estudio, como les decía anteriormente, es el cerebro en desarrollo. Eh,
como tal, ¿sí? La mayoría de veces los autores consideran pues que justamente el trabajo que hizo Paul Broca, que ya saben que tenemos una área ubicada ahí, ¿no? Como los inicios de la neuropsicología, tal y como la entendemos y la hemos venido estudiando, ¿sí? La neuropsicología infantil sí tardó algunos años en aparecer, ¿ya? Ya que el cerebro de los niños no se consideraba un objeto de estudio relevante en ese entonces. Esto no significa que la neuropsicología infantil sea una rama distinta de la neuropsicología, claro que no. De hecho, comparten principios, objetivos, metodología, pero con la diferencia importante que ya decíamos, ¿no? La neuropsicología infantil se ocupa de ese cerebro en desarrollo, es decir, un cerebro dinámico, un cerebro que está en constante evolución, ¿no? Entonces, pocos años después de este trabajo de Paul Broca, que ustedes ven en su pantalla, ¿no? Aparecieron de una manera quizá tímida algunos informes sobre casos clínicos de una fase infantil, sí, con el objetivo sobre todo de diferenciar entre niños que padecían este problema lingüístico con la inteligencia conservada, sí, aquellos que quizás en algún momento tenían algún retraso mental, ¿no? O también la necesidad de diferenciar los trastornos del lenguaje que tenían un origen a nivel hereditario, congénito, de aquellos que se habían producido, por ejemplo, por que el niño se cayó de cabeza, no sé, o tuvo un accidente también y estaba ahí y se vio afectado, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, lo que se trataba quizás era de describir, aunque esos casos eran un poquito aislados, no era quizás algo normal estudiar a los niños, pero daban aportaciones importantes, ¿no? Entonces, ya asociando quizás también algunas situaciones o alteraciones en este cerebro infantil, ¿no? Entonces, bueno, esto ya les había dicho, ¿sí? Dentro de todo este proceso, como lo que comparten, ¿no? Lo del cerebro adulto, el cerebro y el cerebro infantil, ¿sí? Entonces, que también pues tiene una, digamos, un puntal, ¿no? Entonces, les había dicho que prácticamente tanto la neuropsicología como infantil como la del adulto pues comparten todo esto. En lo esencial, sin embargo, el factor diferencial es aquello que ocupa, ¿no? Estudiar el cerebro, el desarrollo de la neuropsicología, ¿sí? Eh, y ahora, el tema de la neuropsicología a veces en el adulto surge como una necesidad como de comprender las consecuencias del daño cerebral, como veíamos en todo el tema de la etiología, ¿no? Y establecer con precisión el alcance de una lesión a nivel de las áreas afectadas, de las áreas funcionales del cerebro. Sin embargo, sí, el origen de la neuropsicología infantil no es tan preciso, ¿no? Hablábamos de Broca, quizás, pero ya no es como que, no hay como un dato específico, ¿no? De esto. Entonces, con lo que vamos viendo de los daños cerebrales a nivel del niño, ¿no? Ahora, a la hora de establecer, espérenme un segundo, que mi perrijo quiere que no abra la puerta. Ya, regresé. Entonces, como les decía, ¿no? A la hora de establecer a veces el estatus cognitivo, veremos que un adulto es un perfil bastante estable en el tiempo, o sea, tiene una buena memoria, quizás una buena capacidad de expresarse, de comprender, mientras que el niño a veces el perfil va variando, ¿no? Con el tiempo. A veces hacemos un retest, por ejemplo, a veces hago retest del WIPSI o WIS, y ya después de las adaptaciones y los trabajos, tú ves como un niño ha evolucionado. Quizás un niño de 7 años que le tomé el quiz, sí, y que sacó quizás un promedio de 96, luego lo veo con un promedio de 101, entonces ya hay como una variación ligera, pero está presente ya, porque es un momento prácticamente evolutivo. Entonces ya, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Dice, los resultados que configuran este perfil neuropsicológico en el niño debe correlacionar con la edad, ya que lesiones significativas en uno o más dominios puede ser indicador de algunas disfunciones cerebrales, aunque no se haya detectado por otros medios, ya que no siempre se trata de grandes lesiones focales.
La evaluación psicopedagógica se centra más en el rendimiento académico, es importante, ¿no? Dice, la neuropsicológica en el funcionamiento cerebral, ¿sabes? Son cosas distintas. La evaluación neuropsicológica infantil trata de determinar el momento evolutivo del niño igual y los efectos del daño cerebral adquirido. Entonces, miren, en la neuropsicología infantil es muy importante que podamos establecer correctamente un diagnóstico diferencial, preciso, que nos permita a veces diferenciar entre trastornos adquiridos y congénitos. ¿Sí? A veces la sintomatología que manifiesta pueden verse similares. Sí, y bueno, si es preciso hay que realizar historia clínica exhaustiva, digamos, recomprobar los datos y recurrir a algunas evaluaciones complementarias, ¿no? Para poder analizar el origen o de la conducta o el de este factor que precipitó la conducta del niño, ¿no? Entonces, estos tienen a veces quizás digamos, como objetivo de que podamos hacer. Si saben lo que es un diagnóstico diferencial, ¿saben? Si saben lo que es un diagnóstico diferencial, la mayoría. ¿Quién sabe? ¿Quién se le ocurre? Pueden utilizar el chat, ¿no? ¿Saben lo que es un diagnóstico diferencial? No, sí, No, no, profe, no, ni idea. ya. Mira, cuando ustedes hacen evaluación psicológica, sea con un adulto, cuando hacen un análisis funcional de conducta, eh, ya de manera, digamos, estructural, uno hace un diagnóstico diferencial en sentido de los signos y síntomas y de los factores que uno encuentra en el análisis de la historia personal del sujeto, ¿no? Es decir, uno encuentra factores que precipitaron al trastorno, factores que predispusieron al trastorno, factores que mantienen la conducta del trastorno y factores que quizás son protectores a nivel del trastorno, ¿no? Eso es un análisis funcional, ¿no? Para explicarlo de una manera sencilla, porque esto es algo mucho más complejo y requiere un análisis exhaustivo. Pero cuando uno hace ese análisis, uno sin querer queriendo, ya en la experiencia, va haciendo un diagnóstico diferencial. ¿En qué sentido? Ok, tú dices, ok, veo que este niño tiene conductas impulsivas. Veo que este niño tiene, eh, digamos, la mamá me contó que se ha portado malcriado con el abuelo, que se portó malcriado con la tía, que le intentó pegar quizás al papá, que hizo un berrinche. Bueno, que refieren que en la escuela es un niño que se levanta cada rato, que no se casó a la maestra. Entonces, ok, diferencialmente, con estos criterios que yo voy evaluando y que voy escuchando de la mamá y que he ido evaluando y que veo que, por ejemplo, el niño tiene un tema atencional complejo, yo digo, a ver, esos criterios diagnósticos que se asemejan a estos factores y a estos criterios, está el TDAH, el trastorno de hiperactividad. ¿Por qué? Porque hay movimientos impulsivos, porque el niño no hace caso, no sigue instrucciones, no hay normas, hace berrinche, hay una conducta agresiva. Pero las conductas agresivas, por ejemplo, también aparecen en un niño con un trastorno negativista desafiante. Ven que voy haciendo un diagnóstico diferencial en función de lo que voy encontrando y lo que voy viendo. Entonces, nuevamente, uno como psicólogo plantea dos, tres diagnósticos diferenciales. Es como levantar hipótesis, ¿no? Podría ser esto, 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 en base a lo que tú ya vas haciendo en tu historia clínica, ¿no? Al final, por eso tú requieres de evaluaciones más específicas, porque digo, ok, ya tengo un diagnóstico diferencial, pero ¿por qué no va a ser un trastorno negativo desafiante? Va. ¿O por qué no es un TDAH? Digo, ay, el niño tiene 5 años. Dice el manual diagnóstico que para evaluar un niño con TDAH o para diagnosticarlo con TDAH se lo hace a partir de los 7 años. Entonces, ya voy, por ejemplo, teniendo una diferenciación, obviamente, de diagnóstico. Entonces, me quedo con los otros dos y voy viendo, voy evaluando, voy complementando. Yo no hace mucho, por ejemplo, evalué un niño de 5 años eh, que tiene unas altas capacidades, o sea, que es un niño superdotado,
Es un niño de 5 años y tiene conductas impulsivas. Entonces yo en mi diagnóstico, obviamente le pongo que el niño tiene altas capacidades cognitivas. Me acuerdo, le hice el WIPSI y sacó 136 de lo que es el coeficiente intelectual. Es un coeficiente muy alto. Entonces, pero el niño tiene conductas impulsivas. Entonces yo en mi diagnóstico le pongo, se perciben conductas impulsivas relacionadas, obviamente, a que el niño a veces no sigue instrucciones, no hace caso. Entonces, en mis recomendaciones, pues le aconsejo que se siga evaluando y yo a los padres les expliqué que tenían que seguir evaluando porque si un niño quizás en un futuro podría presentar una característica de TDAH. Y es muy común a nivel también de literatura que usted encuentre que a veces los TDAH, bueno, los niños con altas capacidades tengan TDAH. Sí, es muy frecuente. Pero no lo diagnostico, no en ese momento, porque no puedo. Sería sea un error mío diagnóstico de principiante, ¿no? Porque el manual es muy claro con la cuestión de edad y de tiempo. Entonces, ven por qué se requiere esta capacidad, se requiere este análisis exhaustivo de todo esto, ¿sí? De lo que es a nivel de la neuropsicología infantil. Y bueno, y al final, sí, dentro de las diferencias que estábamos nosotros analizando, ¿no? Que hemos planteado que condicionan el modo de trabajar de la neuropsicología infantil, porque además ya que siempre hay como trasfondo a veces el ámbito académico, porque los papás te llegan ahí, que en la escuela tiene un problema académico, es que la maestra dice que no avanza, que la maestra, incluso hay papitos que te llegan y te dicen, vengo aquí porque la maestra dice que mi niño tiene TDAH, le te diagnosticado por la maestra. Y a veces ni siquiera han evaluado las habilidades que tiene el niño para aprender, ¿no? Y ya tiene TDAH. Bueno, entonces, aquí hay algunas cuestiones que quizás este cuadrito es muy fundamental y que tenemos que tenerlo en cuenta para el análisis de, digamos, de lo que queremos cuando trabajamos en la psicología infantil, ¿no? Primero, que dice, bueno, un extracto cognitivo estable, en el adulto, un estado cognitivo cambiante en el infante. En el adulto tenemos un cuadro de alteraciones post-lesión definido al poco tiempo. En el infante, un cuadro de alteración post-lesión impreciso y con aparición de dificultades tiempo después, ¿no? Yo me acuerdo muy bien. No me acuerdo del síndrome específico, pero ¿qué pasa? Me acuerdo uno de mis primeros casos que yo logré, que ayudé a diagnosticar, porque no fue ni siquiera fue como un paciente particular así mío, sino que fue un caso que yo ayudé. Era un niño que jamás había tenido problemas académicos, pero llegó a su adolescencia, a octavo año de básico, y el niño comenzó a tener problemas académicos muy fuertes. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando ya le detectamos y todo esto, el neuropsicólogo le diagnostica al niño un retraso mental, una discapacidad intelectual. Pero, ¿y qué sucede, no? El niño tiene una historia muy compleja a nivel, el niño le faltó el oxígeno al cerebro al nacer, el niño tuvo una caída también de chiquito, de un árbol, entonces había muchos factores, pero como la plasticidad cerebral de un niño es tan impresionante, ¿sí? No mostró mayor dificultad hasta la adolescencia. Cuando el cerebro empieza a desarrollarse en la etapa adolescente y empieza obviamente a presentarse cambios también a nivel hormonal, entonces el niño, digamos, genera estas manifestaciones clínicas a nivel intelectuales. Wow, le hicieron un test y el niño, por ejemplo, estaba con una edad mental, me acuerdo que mientras duró toda la evaluación, el niño cumplió como 14 años y todo, y el niño mantenía una edad mental de 8 años. O sea, era impresionante. Y ella, mamá, nunca se ha dado cuenta, o sea, nunca. Entonces, como que ese chuzo, ella como que luego cuando fue consciente de lo que había pasado y nos contó el tema de la hipoxia del niño, ya uno entendía, ¿no? Alteraciones por daño cerebral adquirido en la mayoría de los casos, en los adultos. Alteraciones por daño cerebral adquirido o por trastornos congénitos, importante en diagnóstico diferencial, ¿no? Probabilidades de recuperación moderadas, probabilidades de recuperación más altas, porque aquí también cabe destacar que el cerebro es un órgano que aún no lo terminamos de estudiar
siempre va a estar en constante estudio y hay cosas que aún no se saben del cerebro. Ya y parece quizás un chiste, pero acuérdense que yo en una clase les puse un meme, ¿no? ¿Qué pasa si liberamos nuestro 100% de capacidad cerebral? Y ya parece un chiste, pero más allá de hablar de capacidades, es hablar quizás todavía lo que aún no conocemos, ¿no? Del cerebro. Eh, y eso que hablamos de plasticidad y esa capacidad que el cerebro tiene de adaptarse a muchas cosas. En un niño a veces hay una capacidad mucho más alta a veces de generar, digamos, una capacidad de recuperación. El adulto tiene un pronóstico fácil, el infantil el pronóstico es más incierto, condicionado al momento evolutivo eh, del niño, ¿no? En todo esto, ¿no? Y la evaluación del estatus puntual y efectos de lesiones, y la evaluación del estatus evolutivo y efectos de las lesiones sobre el estatus adquirido, ¿no? Me acuerdo que estos papitos que llegaron a evaluar para este niño con la alta funcionalidad, era un niño que estaba, por ejemplo, tenía que estar en un inicial 4 años, pero el niño estaba en un primero de básica, porque la misma escuela, cuando lo vieron así super pila, lo movieron, no lo removieron, lo pusieron en primero de básica. Y ahora entonces el niño debería pasar a segundo. ¿Y qué pasa? Lo quieren dejar nuevamente en primero por el sistema. Entonces yo tuve que hacer un informe, bla, bla. Pero, ¿qué pasa? A mí el AUDAI, que a veces, con todo respeto, no sé que haga algún niño, algunos de ustedes tendrán sus papás trabajarán en una de estas instituciones, pero la UDAI, de ese distrito que ni siquiera es de Puerto Viejo, porque es de otra ciudad, me pide a mí un informe que yo eh, ponga en un informe que yo estoy, digamos, garantizando que ese niño no va a presentar ningún problema psicoemocional porque le permitamos pasar al segundo año más. Entonces yo les respondí muy educadamente al distrito, al distrito este, les dije que yo no me iba a ser responsable de un error de ellos, porque el niño está en primero de básica, no porque yo quise, ellos me lo pusieron. Y que yo no iba a responsabilizarme por las cosas que ellos podían hacer mal. ¿Por qué? Porque es un niño que está en una etapa evolutiva. Yo te puedo decir, el niño está bien en segundo que está bien para ir a segundo de básica porque tiene altas capacidades. Pero ¿qué pasa si la escuela no hace un buen trabajo? ¿Qué pasa si la escuela le pone una maestra, un maestro que no ayuda a potenciar las habilidades de aprendizaje y las características neurológicas de este niño con altas capacidades? Va a ser un niño que se va a frustrar y que se va a afectar. Y me van a tirar la culpa a mí. Yo no voy a responsabilizarme de un mal proceso que haga el distrito. Entonces tengan cuidado a nivel profesional cuando pasen estas cosas. Ahí todavía tengo a los padres y yo les dije, ese es mi informe, yo no voy a decir nada más. Está mi trabajo. Lastimosamente es un colegio fiscal. Entonces, ya verán, yo digo, de mi parte, les recomendaría que lo muevan a un colegio particular donde les puedan hacer estas adaptaciones de mejor manera. Pero yo no me voy a responsabilizar de algo que pueda hacer mal el distrito, la UDAI, la escuela, y que sea un niño que vaya a tenga un fracaso escolar, que se frustre, porque no sea bien atendido, no sea. Entonces, yo no voy a dejar que me culpen a mí por eso, ¿no? Yo he hecho mi trabajo, evaluarlo, le he hecho el coeficiente intelectual, le he hecho mis recomendaciones, y en mi informe yo puse que mantenga su proceso educativo regular desde donde está. Es decir, que pase segundo año de básica. Entonces, creo que a veces se complican, ¿no? A veces también las personas de las otras instituciones y todo eso. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Yo pregunto, ¿alguna duda, alguna aportación? Profe, una consulta sobre lo de la evaluación. Entonces, si no tenemos algún tipo de información, solo lo dejamos en blanco y ya. Ponen no refiere. Si tenemos un tipo de evaluación, ponemos no refiere. A ver, en este momento les voy a enviar aquí el ENI, ¿no? Para que lo tengan a la mano. Ay, no, esto no está. Perdón. Ahí, sí. Ahí está, ahí les envío, ¿no? El ENI. Bien, entonces, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta por ahí? Profe, yo tengo otra. Profe, ¿qué más o menos qué va a entrar en el examen? ¿Y cómo hacer escrito o con opciones? ¿Cómo es? ¿Cuál examen? Yo no veo el examen, el que usted había dicho. Ay, ya tranquila, no, no va a la clase, el examen no, no, tranquila, no, no va a la clase. Ya al final les digo.
Vamos, centrémonos en el tema y ahora Profe, no nos toma examen, que tenemos 4 unidades. Ahí está la nota ya. ¿cómo? Que como usted hemos hecho 4 unidades, ya tenemos ahí la nota del examen. ¿Por qué? Eso aparte, la nota del examen es aparte. Dentro de las 4 unidades están ubicados los test parciales. ¿Alguna duda del tema, chicos? ¿No? Bueno, bien, yo voy a dejar las clases ahí porque les cuento que tengo un webinar ahorita. Me voy a ser moderador, tengo que irme entonces a poner una camisa, un saco, algo al menos. Saco, pantalón y pantaloneta, saco y en fin. Entonces, verán, la siguiente indicación para el examen de la siguiente semana. Primero, el examen va a ser en pareja y yo necesito que cada pareja tenga un computador para la actividad que vamos a realizar, al menos un computador. Entonces, pónganse de acuerdo. Entonces, yo voy a proponer un trabajo. Lo único que necesito es que tengan la computadora y a la mano toda la información con la cual hemos trabajado, que está en el EVA prácticamente, pero tengan las bajadas, ¿no? Toda la información. ¿Ok? Yo ese día llego y les explico cuál va a ser mi examen. Yo siempre digo mi práctica reflexiva, pero en todo caso eso, ¿no? Yo la semana pasada solicité un apoyo técnico. Dije que las personas que me podían ayudar en el colegio con un tema de evaluación iban a tener una compensación en puntaje. Bueno, las personas que me ayudaron en el colegio el día sábado eh, deben de asistir al examen, pero están, digamos, justamente su nota fue este apoyo técnico. Entonces simplemente irán, presentarán, tendrán que completar una pequeña ficha que les voy a dar y con eso ustedes terminan su examen, ¿no? Las personas que me brindaron este apoyo técnico, ¿no? Entonces, eso antes les quedo muy agradecido porque fue un trabajo muy exhaustivo de evaluación, de aplicación nuevamente de unos test y de calificación de estos test, ¿no? Entonces, espero que haya sido también un aprendizaje enriquecedor para ustedes y bueno, esa es un poco mi compensación, ¿no? Entonces, igual lo digo digamos, de manera general, un poco para que sepan, ¿no? No, yo a mí no me gusta ocultar nada ni hacer nada a partir, ¿no? Entonces, esa es la compensación. Yo eso lo dije en una clase. En fin, con eso, muchas gracias, chicos, chicas. Ha sido pues un gusto y nos vemos la siguiente semana ya para eso. Profe, Las una parejas pregunta. pueden ser libres, solamente creo que sean parejas, dos, nada más. Profesor, Jansen. ¿esta clase se va a subir ahorita? Bueno, espero que sí, como voy a estar en el webinar, pues ahí una vez que ya se grabe el Zoom, la subo. Ya está la clase pasada, ya está, la de ayer está subida. Ok, listo, gracias. ¿Listo? Listo, chicos, chicas. Cuídense. Bye. Chao, profe. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Chao, chao. Recording stopped.